Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro de Urantia. Esta vez nos encontramos en la parte primera, el universo central y los superuniversos, y estamos comentando desde hace ya varias sesiones el documento número 12, el universo de los universos. Hemos visto una pequeña introducción y los epígrafes 1, los niveles espaciales del universo maestro; 2, los dominios del absoluto no cualificado; 3, la gravedad universal; 4, el espacio y el movimiento; y 5, que es el que vamos a ver hoy, el espacio y el tiempo. Este es un epígrafe que trata una cuestión esencial para la comprensión del estudiante de espiritualidad profunda. Porque es una cuestión que aclara muchísimo, muchísimo de cuál es la experiencia humana, de cuál es la experiencia del espíritu como personaje en general en el espacio-tiempo y en particular en la experiencia humana en el escenario Tierra. En el pasado epígrafe, el espacio y el movimiento, hice una armonización, las típicas armonizaciones que voy realizando cuando voy comentando el libro de Urantia para intentar que se entienda no solamente en lo literal que fue la revelación de esta información en los años 20-30 del siglo XX. Han pasado ya 100 años desde que esta revelación se dio y ha habido muchísima otra información espiritual revelada posteriormente. Incluso ahora mismo tenemos una profusión de información espiritual revelada enorme, y por lo tanto tenemos mucha información con la cual podemos ir matizando lo que dice el libro de Urantia, adaptándolo a lo que después hemos obtenido como revelación y por tanto alcanzando una mucho mayor comprensión de lo que el libro de Urantia nos quiere decir. Lo que nos quiso decir hace 100 años pues está ahora mismo superado por información mucho más actualizada. El ser humano ha evolucionado muchísimo en estos últimos 100 años, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial para acá, y esto ha determinado el que la información que recibimos ahora mismo esté mucho más adaptada a nuestra capacidad de comprensión. El nivel de consciencia amplía enormemente la capacidad de comprensión. Pues bien, vamos a comenzar a comentar este epígrafe 5, el espacio y el tiempo, y para eso no voy a volver a hacer la armonización sobre el espacio y el tiempo que hice en el epígrafe anterior. Para eso puede consultarse el vídeo previo a este, el de comentario al epígrafe 4, el espacio y el movimiento. Lo que sí iré haciendo son algunas aclaraciones cuando sea oportuno para ir volviendo a recordar esa armonización con la información más reciente que tenemos ahora mismo sobre el espacio y el tiempo. De todas formas, como se puede observar, hay algunos pasajes en la parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús, en los que Jesús ya hace una referencia explícita a la información más moderna, más actual que tenemos ahora mismo en la década de 2020. Esto es prueba de que el libro de Urantia, por supuesto, no es que no nos esté diciendo lo más avanzado respecto de estas cuestiones, sino que no puede exponerlo directamente, dado que su propósito es el despertar a las conciencias de hace 100 años, que son muy diferentes de lo que son las conciencias actuales en nivel de consciencia. Por lo tanto, vamos a comenzar la lectura y comentario de este epígrafe, que es realmente interesante, es realmente intenso, y vamos a intentar hacerlo de forma que sea lo más comprensible posible a la luz de la información actual. Pues bien, sin más preámbulo, comenzamos, y dice así: 5. El espacio y el tiempo.
Al igual que el espacio, el tiempo es una dádiva del paraíso, pero no en el mismo sentido, sino tan solo indirectamente. Indirectamente, ¿por qué? Bueno, ya recordamos que el tiempo es un subproducto de la conciencia una vez que esta conciencia artificialmente se va limitando en la operativa de la mente para tener experiencias de limitación. Entonces, la limitación, la capacidad de procesamiento de nuestra conciencia de personaje es lo que va determinando la percepción sucesiva de los acontecimientos. Esa sucesividad es lo que genera la conciencia de tiempo, la conciencia, como va a decir hoy el libro de Urantia aquí, de duración. Por lo tanto, el tiempo es una dádiva del paraíso, al igual que el espacio, pero es una dádiva indirecta sobre la base de planificar un diseño de experiencias en las que la operativa de la mente de los personajes está tremendamente limitada y de esa forma consigue que se pueda tener por los personajes de exploración del espacio-tiempo una limitación tal que genere la percepción de su sucesividad en los acontecimientos y por lo tanto la conciencia del tiempo, con lo cual es una dádiva del paraíso indirectamente por la vía de establecer diseños de limitación de la operativa de la mente. El tiempo se produce por virtud del movimiento, es decir, el tiempo surge de la percepción de secuencialidad. El movimiento es ni más ni menos relacionando la secuencialidad con el espacio, que ahora estás aquí y después estás aquí y después estás aquí. Hay un metro cúbico, otro metro cúbico y otro metro cúbico. Tú te encuentras en un metro cúbico y al momento siguiente te encuentras en el siguiente. Esto genera un movimiento. El tiempo se produce por virtud del movimiento. ¿Qué tardas en percibir tu situación específica de personaje desde este metro cúbico al siguiente, cuando te desplazas? El tiempo se produce por virtud del movimiento. Esto se entiende perfectamente si te imaginas esa manifestación de la deidad que le llaman el absoluto no cualificado, que abarca todo el espacio-tiempo, está en todo el espacio-tiempo a la vez. Con lo cual, ahí no hay movimiento. Estás en el planeta Tierra, Urantia, y a la vez estás en el paraíso, tienes conciencia de que estás en ambos sitios, con lo cual no te tienes que desplazar. Si tú estás en una ciudad y tienes que ir a otra, hay una conciencia de secuencialidad en el desplazamiento hasta que llegas. Pero si tú estás en ambas a la vez y en todo el recorrido intermedio entre ambas, porque tú estás en un nivel de realidad etérico, entonces no hay movimiento. No tiene por qué haberlo, porque estás a la vez en una ciudad A y en la otra B, con lo cual no hay tampoco conciencia de tiempo. El tiempo se produce por virtud del movimiento y porque la mente está intrínsecamente consciente de lo secuencial. ¿Por qué está intrínsecamente consciente de lo secuencial? Porque se ha limitado arbitrariamente de tal manera que solo tiene un canal de procesamiento, con lo cual no puede más que procesar una cosa a la vez. Esto lo poníamos con el ejemplo de que si una persona tiene que contar de 1 a 1000, va a tardar aproximadamente 1000 segundos en contar de 1 a 1000. 1, 2, 3, 4, 5. Pero ahora pongamos a 1000 personas y cada uno dice un número del 1 a 1000. Y todos los números se dicen a la vez. No se necesita tiempo porque hay 1000 veces más capacidad de procesamiento mental de las 1000 personas en conjunto que de la persona individual. Y ahí se entiende perfectamente. Desde un punto de vista práctico,
el movimiento es esencial al tiempo. Desde un punto de vista práctico de la experiencia de los personajes en el extremo de la limitación, el escenario Tierra podría considerarse el extremo de la limitación con respecto al entorno del espíritu. Desde un punto de vista práctico, el movimiento es esencial al tiempo, porque la secuencialidad en el desplazamiento por el espacio hace que la capacidad de procesamiento de esa secuencialidad genere una conciencia de tiempo. Tardo tanto en ir de la ciudad A a la ciudad B. En un aspecto práctico, el movimiento es esencial al tiempo. Pero no existe una unidad de tiempo universal basada en el movimiento. No existe una unidad de tiempo universal basada en el movimiento. ¿Por qué no existe una unidad de tiempo universal? Porque en cada uno de los niveles de realidad, en cada uno de los niveles dimensionales, podríamos entender nosotros, la limitación de la operativa de la mente es diferente. En el escenario Tierra, la limitación de la operativa de la mente es máxima. La mentecita material del personaje está muy limitada. Sin embargo, en otros niveles de realidad, al estar la mente del personaje menos limitada, tiene más capacidad de procesamiento, está menos sometida a la secuencialidad, con lo cual la conciencia de tiempo es menor. Termina esta frase diciendo, repetimos, pero no existe una unidad de tiempo universal basada en el movimiento, excepto en el día estándar del paraíso Abona, que se considera arbitrariamente universal. ¿Por qué? Porque si nos imaginamos el cono del tiempo, que significa que en el vértice del cono el tiempo influye muy poco, porque no hay casi limitación de la operativa de la mente, entonces no necesitas prácticamente tiempo, porque tienes muchos canales de procesamiento. Puedes contar del 1 al 1000 mucho más rápidamente que sucesivamente. Es como si tuvieses 1000 personas en tu mente contando cada una un número del 1 al 1000 y lo harías inmediatamente. Bien, el libro de Urantia, sin embargo, sí nos da unas medidas prácticas del tiempo en los diferentes niveles y serían las siguientes. Por ejemplo, si el tiempo de Urantia son 24 horas por día y 365 días por año, esto lo estoy leyendo de un resumen que he realizado extractado a través de la inteligencia artificial, lo explico. Bien, pues he fabricado un GPT personalizado sobre el libro de Urantia y cualquier pregunta que se le puede hacer a ese GPT sobre el libro de Urantia te la responde inmediatamente. Si le preguntas a este GPT personalizado de uso privado y personal por ahora, cuál es la medida del tiempo en los diferentes niveles de realidad del gran universo, pues la respuesta que te da es una respuesta larga y lo que vamos a leer es el resumen. Y el resumen es el siguiente. Tiempo de Urantia, 24 horas por día, 365 días por año. Tiempo de Satania. Satania es el sistema local en el que está Urantia. 72 días, 72 horas por día. Jerusémico. Jerusem es la capital de Satania. 300 días de Urantia por año. Tiempo de Nevadón, el universo local. 432 horas por día de Salvintón, que es la capital de Nevadón. Es decir, que 432 horas de Urantia, 432 horas de Urantia, es un día en la capital de Nevadón, que es Salvintón. Por lo tanto, 1800 días de Urantia por cada año en Salvintón. En Urantia son 365 días por cada año, pero en Salvintón cada año dura el equivalente a 1800 días de Urantia. Tiempo de Orbontón, nuestro superuniverso al cual pertenece el universo local de Nevadón. 720 horas por día Ubersano. Ubersa es la capital de Orbontón, con lo cual un día de Ubersa, un día allí,
son 720 horas de tiempo en Urantia. Por lo tanto, cada año en Ubersa son 3000 días de Urantia. Es 10 veces más el tiempo, el peso del tiempo en Urantia, casi 10 veces más el peso del tiempo en Urantia que el peso del tiempo en Ubersa. Tiempo de Abona. Fijaos que ha dicho el libro de Urantia, excepto que el día estándar del paraíso Abona se considera arbitrariamente universal. Pues bien, tiempo de Abona es arbitrariamente universal y va a explicar el libro de Urantia por qué no hay una medida en el paraíso Abona. No hay una medida que pueda ser establecida. De hecho, el resumen que hace ChatGPT, este GPT personalizado, es días mucho más largos que los de los superuniversos. ¿Qué quiere decir que un día es más largo? Que si tú estás en Ubersa, la capital del superuniverso de Orbontón, tienes que pasar muchísimos días para que equivalga a un día de tiempo en el universo central de Abona. Y último nivel, eternidad del paraíso, sin tiempo, solo eternidad. Efectivamente, ahí está el cono del tiempo. La isla eterna del paraíso es el portal dimensional al entorno del espíritu y ahí ya estamos en la eternidad. Con lo cual, como dice un curso de milagros, un leve parpadeo en el entorno del espíritu es todo el tiempo transcurrido en la gran aventura universal. Bien, pues continuamos. ¿Por qué el día estándar del paraíso Abona se considera arbitrariamente universal? Dice, la totalidad de la respiración espacial, recordemos que era que si nosotros vemos la rosquilla en que consiste el gran universo, es como una rosquilla. Sin embargo, podemos imaginar unos conos encima de la rosquilla y debajo, coincidentes con la parte alta de la isla eterna del paraíso y la parte baja, y esos conos son el espacio no ocupado. Entonces, hay una respiración de forma que disminuye el espacio no ocupado y aumenta el espacio ocupado. Y luego se contrae el espacio ocupado y aumenta el espacio no ocupado. De manera que esa respiración hace que la medida del tiempo de los superuniversos y todo lo que hay dentro de ellos con respecto al sistema paraíso Abona, que es inmóvil, no es la misma según cada momento de la expansión o contracción de la respiración. No puedes establecer una medida. Puedes establecer una medida en un momento determinado de la expansión o de la contracción, pero enseguida esa medida se va a desvirtuar por ese movimiento. La totalidad de la respiración espacial destruye el valor local del paraíso Abona como fuente del tiempo. Vale en cada momento, pero no es una constante. Sigue diciendo, el espacio no es finito. Claro que no es finito el espacio. El espacio, como resultante de la limitación general de la mente del espíritu para vivir las experiencias de la limitación, está limitado a lo que en cada momento está explorando el espíritu. Ya nos cuenta el libro de Urantia. Hay edades universales. Está la edad del paraíso Abona, es la eternidad. Luego está la edad de los superuniversos, desde que se forman hasta que terminan de evolucionar. Luego vienen los 4 anillos exteriores, que tienen diferentes edades. Y entonces hay una expansión. Hay una expansión del espacio según se va necesitando el espacio como escenario, gran escenario fundamental, subyacente y general a la exploración por el espíritu de la limitación. Se va ampliando según se va necesitando, con lo cual no es infinito. El espacio no es infinito, aunque se origina en el paraíso. Ni es absoluto, porque está penetrado por el absoluto no cualificado.
¿Por qué no es absoluto el espacio? Esta es una frase muy enigmática. El espacio no es absoluto porque está penetrado por el absoluto no cualificado. ¿Qué significa esto? Que el espacio está condicionado por el absoluto no cualificado. El absoluto no cualificado es el que genera los infinitos potenciales de la capacidad de percepción del espacio por parte de todas los personajes que después van a interactuar en él en la gran aventura de la exploración de la limitación. Con lo cual, lo que es absoluto es el absoluto no condicionado. El absoluto no cualificado. Perdón, esto es lo que es absoluto, pero el espacio está condicionado por el absoluto no cualificado, con lo cual el espacio no puede ser absoluto, porque se amolda a las exigencias del absoluto no cualificado, que es una de las manifestaciones del espíritu para poder configurar toda la exploración espaciotemporal. Digamos, el espacio está al servicio del espíritu para la exploración, con lo cual el espacio no puede ser absoluto. No conocemos los límites absolutos del espacio, pero sí sabemos que el absoluto del tiempo es la eternidad. Bueno, los límites absolutos del espacio no se conocen porque, como ya dijo en epígrafes anteriores el revelador de este documento, hay previstos 4 anillos externos que suponen 4 edades universales futuras para seguir realizando la exploración, y luego se prevé que pueda haber otra ampliación, con lo cual, y que esa ampliación podría llegar a una infinitud del espacio, una infinitud en el sentido de que nunca finalizaría la expansión del espacio. Por eso dice que no lo saben, porque eso al final va a depender de el libre albedrío del espíritu en todos los niveles, desde su entorno originario y primigenio de planificación hasta todos los de manifestación, en función de las necesidades que se vayan determinando en cuanto a la exploración por el espíritu de la limitación. ¿Qué necesidades de espacio tenemos? Pues vamos generando, no hay ningún problema. Por eso no se conoce. No conocemos los límites absolutos del espacio, pero sí sabemos que el absoluto del tiempo es la eternidad, es decir, la punta del cono, es decir, el ahora. El ahora es la eternidad visto desde el punto de vista del personaje. La eternidad implica para siempre hacia atrás y para siempre hacia adelante. Pero esto es una visión secuencial, es una visión nuestra, porque nosotros tenemos una mente limitada. En realidad, la punta del cono, el sistema paraíso-abona como portal dimensional al entorno del espíritu, es el ahora. El absoluto del tiempo es el ahora. Es la eternidad, eternidad llamado desde el punto de vista del personaje, ahora llamado desde el punto de vista absoluto, el ahora. Sigue diciendo, el tiempo y el espacio son inseparables tan solo en las creaciones espaciotemporales, los 7 superuniversos. Por eso se les llama los universos del tiempo y del espacio. Pues, ¿por qué? Pues porque el diseño de la experiencia de criatura en términos del libro de Durantia, el diseño de la experiencia de personaje por el espíritu consiste, cuando se desciende a los niveles más lejanos desde el comienzo del propósito de la exploración, cuando se va a los niveles de limitación de la operativa de la mente del personaje más intensos, el tiempo y el espacio son como unas variables fijas para cada entorno de realidad del personaje que explora en esos niveles dimensionales. Para cada nivel dimensional es fijo. Nosotros, por ejemplo, aquí en el escenario Tierra, tenemos una constante de espacio-tiempo. Ha habido unos acuerdos de percepción para poder vivir una constante de espacio-tiempo. Y para todos nosotros, en principio, salvo que rompas los acuerdos de percepción con la expansión de tu conciencia espiritual, si estás sometido a los acuerdos de diseño, para todos los humanos
el espacio de aquí a aquí es 1 kilómetro o 1 milla y el tiempo que se tarda con un movimiento constante es x, no es más ni es menos. Es un elemento del diseño, el espacio combinado con el tiempo. Ya hemos visto que, como decía el libro de Durantia antes, desde un punto de vista práctico, el movimiento es esencial al tiempo. Pues bien, esa es la relación entre tiempo, espacio y movimiento. El tiempo y el espacio, repetimos, son inseparables tan solo en las creaciones espaciotemporales, los 7 superuniversos. Creación espaciotemporal, espacio y tiempo inseparable, coordinados para generar una experiencia determinada. El espacio no temporal, espacio sin tiempo, existe teóricamente, pero el único lugar verdaderamente no temporal es el área del paraíso. ¿Qué quiere decir? Que si tú alcanzas un nivel de consciencia suficiente, porque todo esto es alcanzar un nivel de consciencia, expandir tu consciencia es deslimitar la operativa de tu mente. Si tú deslimitas al máximo la operativa de tu mente, entonces estás saliendo del diseño espacio-temporal y puedes desligar el espacio del tiempo y percibir el espacio en un eterno ahora. En un eterno ahora está dicho para que lo entendamos. Espacio sin tiempo, espacio no temporal. Existe teóricamente, pero el único lugar verdaderamente no temporal es el área del paraíso, porque tú tienes la consciencia tan expandida que ya no está limitada y entonces ya no necesitas tiempo, con lo cual no hay una necesidad de secuencialidad, porque tus canales de percepción son infinitos, igual que los de el espíritu yo soy originario y primigenio. Con lo cual, todo lo que una persona necesita tiempo para percibir, tú lo percibes ahora, ya, en el mismo momento. Y por lo tanto has desligado el espacio del tiempo y puedes ser consciente del espacio y no ser consciente del tiempo. El tiempo no espacial, que es lo contrario, hemos hablado del espacio, vamos a poner el espacio horizontal y el tiempo en vertical, ¿no? El eje de las X, el espacio, el eje de las Y es el tiempo. Pues bien, espacio sin tiempo es un solo eje de las X. Ahora vamos a hablar de tiempo sin espacio, solo el eje de las Y. El tiempo no espacial, tiempo sin espacio, existe en la mente correspondiente al nivel funcional del paraíso. Claro que sí. Ya nos ha dicho el libro de Durantia que en el paraíso, aunque desde fuera del paraíso se percibe el espacio, pero cuando tienes el nivel de consciencia suficiente para haber alcanzado el paraíso, tampoco necesitas el espacio. ¿Qué quiere decir esta separación de espacio sin tiempo y tiempo sin espacio? Que cuando tú has alcanzado el nivel de consciencia suficiente máximo en el espacio-tiempo y estás en el portal dimensional hacia el entorno del espíritu, diría un curso de milagros, en el puente que el espíritu establece para ya cruzar definitivamente a tu estado originario y natural, cuando estás ahí, tienes la facultad de desligar tiempo y espacio y poder percibir espacio sin tiempo y tiempo sin espacio. Es decir, puedes percibir tú, porque quieres, secuencialidad, pero podrías tener la experiencia de abarcar todo el espacio conocido y simplemente dejar a tu mente funcionar con una secuencialidad, porque puedes elegir hacerlo. Has conquistado el espacio y el tiempo, ya no dependes en absoluto de él y puedes jugar con él como quieras, tanto con el espacio como con el tiempo, dejando uno vigente y suprimiendo el otro.
en un sentido o en el otro. Volvemos a leer. El espacio no temporal, espacio sin tiempo, existe teóricamente, pero el único lugar verdaderamente no temporal es la isla eterna del paraíso. El tiempo no espacial, tiempo sin espacio, existe en la mente correspondiente al nivel funcional del paraíso. Cuando has alcanzado el paraíso, has alcanzado un nivel de conciencia que ya te permite percibir, si quieres, el tiempo, pero sin espacio, o el espacio sin el tiempo, o ninguno de los dos, ya cruzando al portal del entorno del espíritu, en esas fases no diferenciadas, la unificación. Sigue diciendo, las zonas intermedias del espacio relativamente inmóviles que lindan con el paraíso y separan el espacio ocupado del no ocupado son las zonas de transición del tiempo a la eternidad. De aquí la necesidad de que los peregrinos al paraíso estén inconscientes durante este tránsito cuando éste culmina con la ciudadanía del paraíso. Es una frase demasiado larga y vamos a ir descomponiéndola. Bien, hemos dicho que el espacio-tiempo es una rosquilla. En el centro de la rosquilla estaría el sistema paraíso-Abona, es decir, la isla eterna del paraíso, y alrededor el universo central de Abona, 1.000 millones de esferas perfectas, y que no está afectado por el tiempo, es eterno, ¿de acuerdo? Es decir, cuando alcanzas el nivel de Abona, tú ya has superado el peso del tiempo, has deslimitado la operativa de tu mente de tal manera que ya puedes percibir con infinitos canales todos los acontecimientos al mismo tiempo. No necesitas la secuencialidad. Bien, fuera de ese centro de la rosquilla está la propia rosquilla, que son los 7 superuniversos, y luego hay otras 4 rosquillas, que son los 4 anillos exteriores en formación. Eso es el espacio-tiempo, aunque en el centro el tiempo no opera. Eso es el espacio. Y luego hemos hablado de que este es el espacio ocupado, pero hay un espacio que es lo que formaría como ese reloj de arena. Si metemos una rosquilla dentro, en la mitad del reloj de arena, pues la parte de arriba del reloj de arena y la de abajo es el espacio no ocupado. Pero es espacio, porque sirve para generar la respiración espacial, sirve para generar el que el espacio pueda tener, especulo yo, una manifestación del principio de ritmo. Ya nos han dicho, los ciclos de respiración espacial son equivalentes a 1.000 millones de años urantianos. Con lo cual hay una respiración, como es abajo, es arriba. Nosotros respiramos, por eso le llaman la respiración del espacio, el espacio respira también, ¿de acuerdo? Hay un principio de ritmo. Pues bien, lo que hay, las zonas intermedias entre el cono del espacio no ocupado superior y el cono del espacio ocupado, hay una zona que no hay espacio, no hay espacio. ¿Y qué hay ahí? Si no hay espacio, nosotros igual que nosotros no podemos comprender la cuestión de la eternidad, tampoco podemos entender la cuestión de la ausencia de espacio. Si no hay espacio, ¿qué hay? Pues bien, esto es lo que dice. Las zonas intermedias del espacio, relativamente inmóviles, que lindan con el paraíso, es que del paraíso parte tanto el cono del espacio no ocupado como el del espacio ocupado. La zona intermedia relativamente inmóvil es lo que hay ahí, entre este cono vertical y este cono horizontal. Esto, como es una circunferencia, en cualquiera de las partes de la rosquilla, tenemos un cono arriba, otro cono abajo y el gran cono de la circunferencia. Y esos espacios intermedios relativamente inmóviles son las zonas de transición del tiempo a la eternidad. Es decir, es el entorno del espíritu.
es el entorno del espíritu. De aquí hasta ahí esta primera parte. De aquí la necesidad, segunda parte de la frase, de que los peregrinos al paraíso, un peregrino al paraíso va evolucionando espiritualmente y va aumentando su nivel de conciencia, retornando desde la extrema limitación hacia su naturaleza real originaria, con lo cual va expandiendo su conciencia, con lo cual va desdensificando su forma, su energía cada vez más elevada, su conciencia cada vez menos limitada y su mentalidad cada vez menos involucionada o más divinizada. Entonces los peregrinos que llegan, como dice literalmente, al paraíso, cuando atraviesan esa zona relativamente inmóvil que divide el espacio no ocupado del espacio ocupado, el cono vertical del cono horizontal, ahí tienen que permanecer inconscientes. Es la necesidad de que los peregrinos al paraíso estén inconscientes durante este tránsito cuando éste culmina con la ciudadanía del paraíso. ¿Por qué? Porque se produce la deslimitación última y pasas de tener una mente muy capaz, porque ya has ido expandiendo tu conciencia muchísimo, a tener una mente definitivamente absoluta e infinita, porque llegas al portal dimensional, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú vas a el paraíso y atraviesas esas zonas, se tiene que producir un cambio en la operativa de tu mente para que tú puedas, al llegar al paraíso, funcionar como un ciudadano del paraíso, con lo que eso implica. Es decir, estás ya en ciernes del entorno del espíritu de nuevo. Pero, sin embargo, si tú vas de visita, dice el libro de Urantia, que también se va de visita. Esto puede parecer muy burdo, pero muchas personas cuando tienen experiencias de trances, sobre todo inducidos, pero también puede ser éxtasis espirituales, véanse cuestiones como las experiencias cercanas a la muerte, como la ingesta de medicinas ancestrales, como muchas otras circunstancias, éxtasis espirituales, muchas otras circunstancias que pueden, que se definen cuando la persona despierta de ese trance, se definen como he estado viendo a Dios, he estado en la fuente, he estado allí. Pues bien, partiendo de estos ejemplos tan burdos, podemos entender que hay visitas al paraíso, solo que las visitas de las cuales habla el libro de Urantia son de conciencias muy evolucionadas que ya están cercanas a realizar la transición final y lo que les hacen es llevarles para enseñarles un poco cómo es aquello temporalmente. Pero dice que los visitantes conscientes del tiempo pueden ir al paraíso sin ser adormecidos para este cruce, pero seguirán siendo criaturas del tiempo. Solo tienes que cruzar inconsciente la zona que separa el tiempo de la eternidad cuando te vas a quedar allí y ya necesitas un cambio definitivo en tu mente. Todo esto es burdísimo. El mismo libro de Urantia es muy burdo cuando lo explica, pero ¿cómo lo vamos a explicar si no? Si es que esto es la única forma en que podemos atisbar un poquito la idea de qué es lo que está ocurriendo. Pues bien, dice que si vas de visita al paraíso, tú no necesitas adormecerte porque no se va a producir en ti el cambio, la deslimitación de la operativa de tu mente definitiva y paso de una mente relativa a una mente absoluta, sino que vas a seguir con la mente relativa, vas a estar allí, puedes estar allí con tu mente relativa y luego sales de allí. Y ves algunas cosas, no las ves todas, evidentemente, porque con tu mente relativa no puedes ver todo lo que allí se puede ver o experimentar o percibir o conocer ya directamente. Pues esto es lo que nos dice el libro Durante en este párrafo. Y sigue, y dice,
Las relaciones con el tiempo no existen sin movimiento en el espacio. Esto es un párrafo aparte, ya he dejado de hablar de lo anterior. En el espacio-tiempo no hay tiempo sin movimiento. Porque si estuviésemos en el caso de tiempo sin movimiento, estaríamos en ese caso que hemos visto antes de tiempo sin espacio. Y esto sería en la mente correspondiente al nivel funcional del paraíso. La mente correspondiente al nivel funcional de los 7 superuniversos, por ejemplo, la extremadamente limitada mentecita material humana, siempre tiene una relación entre tiempo y movimiento. Siempre. Porque, imaginaos, aunque te quedes perfectamente inmóvil y tú no te muevas y nada se mueva en tu habitación, sin embargo, los campos energéticos que están conformando tu cuerpo físico y tus cuerpos sutiles se están moviendo y se están generando cambios en ti y tu corazón está latiendo y tu sistema digestivo está digiriendo, con lo cual hay un movimiento. Es imposible separar el espacio, el tiempo y el movimiento en los escenarios que se han diseñado para ello, porque se han diseñado con esos elementos, con lo cual no se pueden esquivar. Para esquivar esos elementos, completamente tienes que haber alcanzado la meta final de la evolución espiritual, la máxima expansión de conciencia, el retorno definitivo de tu viaje de la exploración de la limitación. Fuiste y volviste, vuelves, ahí estás, y puedes experimentar que no afecten esos elementos del diseño espaciotemporales en ti. Has salido del espacio-tiempo. Pero mientras estés en el espacio-tiempo, en los diferentes niveles tienes diferentes percepciones del espacio y del tiempo porque vas ampliando tu conciencia, pero vas a tener percepción de espacio y de tiempo y por lo tanto el tiempo va a estar siempre ligado al movimiento. ¿Qué ocurre? Pues que en un nivel mucho más cercano a la fuente, a la isla eterna del paraíso y el portal dimensional a la fuente, en un nivel mucho más cercano, tu experiencia respecto de tu forma infinitamente, no infinitamente, muchísimo más ligera que la forma humana, tu mente muchísimo menos limitada que la mente humana y tu mentalidad muchísimo más divinizada o evolucionada que la mente humana, va a tener una experiencia de tiempo muy diferente a la que tienes tú como humano. Ya hemos visto esa lista de correlaciones de los tiempos del universo que da el libro de Urantia, pero no vas a poder aún así desligar completamente el espacio del tiempo y del movimiento. Siempre va a haber un grado de afección. Las relaciones con el tiempo, repetimos, no existen sin movimiento en el espacio, pero sí existe la conciencia del tiempo. La conciencia del tiempo. ¿Por qué? Porque es un fenómeno mental, no es un fenómeno energético denso. Incluso en un escenario energético denso, como es el de la experiencia humana en la Tierra, en el que no se puede desligar tiempo, espacio y movimiento, sin embargo, sí se puede variar la conciencia de tiempo porque tú no estás operando con energías densas como un cuerpo físico cuando lo tienes que desplazar de A a B. Es que con tu imaginación te desplazas a B inmediatamente desde A. Por eso, las relaciones con el tiempo no existen sin movimiento en el espacio, pero sí existe la conciencia de tiempo. El concepto de lo secuencial puede llevar a la conciencia el concepto de tiempo aun en ausencia de movimiento. La mente, imaginando, puede imaginar lo secuencial. Por eso en el paraíso tú puedes ser consciente del espacio sin tiempo y del tiempo sin espacio.
Y en la Tierra, a pesar de que es un entorno de diseño de materia densa y tú no puedes ir de la ciudad A a la B sin desplazamiento de tu masa energética, operando con tu campo mental, imaginando, sí puedes hacerlo. De hecho, tendríamos unas experiencias al alcance, cada uno de nosotros, tendríamos al alcance ser conscientes de unas experiencias que las realizamos cuando dormimos por la noche, pasamos a un cierto nivel de planificación, subiendo de nivel dimensional a otros escenarios, son los viajes astrales. Entonces tú con tu forma astral sí que podrías ir operando con el campo mental de la ciudad A a la ciudad B inmediatamente. Si operas con el campo emocional, entonces es necesario un tiempo de desplazamiento porque sigues teniendo un cuerpo con una determinada densidad, pero si operas solamente con el campo mental, lo que se llama conciencia libre, libre de cautividad formal y material, formal y energética, de forma y de energía, entonces puedes tener esa experiencia en la cual puedes ser consciente de la secuencialidad, como dice aquí el libro Durantia, y sin embargo no estar sometido. El concepto de lo secuencial, repetimos, puede llevar a la conciencia el concepto del tiempo, aun en ausencia del movimiento. Tú te estás imaginando una acción que se va desarrollando. Entonces, solo te la imaginas, pero te imaginas el desarrollo de la acción aunque no haya movimiento, porque como es imaginación, no hay una energía accionando un desplazamiento. La mente del hombre está menos sujeta al tiempo que al espacio debido a la naturaleza intrínseca de la mente. La mente se corresponde con un nivel dimensional mucho más elevado del que estamos. Con lo cual, si nosotros estamos en el nivel físico material y en el escenario Tierra, lo estamos no solamente con el cuerpo físico, que es el correspondiente a este nivel físico material, podríamos decir que es el séptimo, sino que llevamos superpuestos un cuerpo astral, que es el correspondiente al sexto nivel que el libro Durantia denomina morontial. Llevamos superpuesto un cuerpo mental, que podría ser el correspondiente al quinto nivel, por ejemplo. ¿Qué quiere decirse? Que tú te llevas a la experiencia humana los cuerpos de todos los otros niveles, aunque luego tú como personaje humano y con los ojos físicos solo percibes el cuerpo físico, que es el séptimo cuerpo, pero puedes tener otros 6 cuerpos muy diferentes al cuerpo físico, en el sentido de que son muchísimo más ligeros, muchísimo más expandidos, cada vez. Por lo tanto, operando con tu cuerpo mental es cuando tu mente está menos sujeta al tiempo que al espacio. Si operas con tu cuerpo material, tu mente está completamente sujeta al espacio. Si operas con tu cuerpo mental, tu mente está mucho menos sujeta al tiempo que al espacio, por la imaginación. No hay nada que desplazar, es una energía muchísimo más ligera. Aun durante los tiempos de vida terrestre en la carne, a pesar de que la mente del hombre está rígidamente sujeta al espacio, no en vano funcionamos a través de un transformador de lo magnético a lo químico, que es el cerebro. No en vano operamos así. Por eso dice, a pesar de que la mente del hombre está rígidamente sujeta al espacio,
En lo físico material, tú no te puedes ir a interactuar con otros fuera de tu cerebro. Tienes que desplazar tu cuerpo y tu cerebro allí para hablar con los que están allí. Porque es un elemento del diseño. ¿Qué pasa? Que si tú sales en un viaje astral, pues ya no estás sujeto al cuerpo físico material y entonces ya no tienes que desplazarte a la ciudad B para hablar con los que están allí, llevando tu cuerpo y el cerebro a la ciudad B, sino que puedes ir muchísimo más rápido porque no necesitas arrastrar el cuerpo físico y allí interactuar con otras entidades que están en la ciudad B. Aun durante los tiempos de la vida terrestre en la carne, a pesar de que la mente del hombre está rígidamente sujeta al espacio, porque la experiencia humana supone el operar a través del transformador electroquímico que es el cerebro, la imaginación humana creadora está comparativamente libre del tiempo, porque para imaginarte que vas de A a B no tienes que desplazar nada, y con una imaginación suficientemente vívida y una concentración plena, tú podrías revivir ese desplazamiento sin desplazarte de A hasta B. Y de hecho, si tú tuvieses una experiencia más semejante a un sueño lúcido que a un viaje astral, es decir, solamente con el componente mental y no el componente psicoemocional, solamente con tu mente y no llevándote el cuerpo astral, entonces tú podrías desplazarte sin necesidad de tiempo entre la ciudad A y la ciudad B. Y de hecho eso ocurre constantemente y todas las noches. Otra cosa es que no tengamos conciencia de ello y además no lo entendamos, pero eso ocurre. Pero el tiempo mismo no es genéticamente una cualidad de la mente. El tiempo es una consecuencia colateral de haber aplicado un implante de diseño limitativo a tu mente, que hace que percibas las cosas secuencialmente, por decirlo de alguna manera, más despacito, más despacito. Por lo tanto, el tiempo no es genéticamente una cualidad de la mente, es una resultante de limitar la capacidad normal de la mente cósmica. Salta de párrafo y dice, cambiando de tema, existen 3 niveles diferentes de conocimiento del tiempo. Cuando dice de conocimiento se refiere a percepción en el sentido de un curso de milagros. En un curso de milagros el conocimiento es un término que está reservado para describir el entorno absoluto del espíritu, es decir, la totalidad de la información. Y la percepción está reservada a la experiencia de personaje. Es decir, percepción implica limitación de la operativa de tu mente. Conocimiento implica que tu mente no está limitada. Esa es la terminología de un curso de milagros. Lo digo porque hay muchos estudiantes de espiritualidad que han adquirido, se han adherido a esa terminología de un curso de milagros y por lo tanto les puede chocar un poco la terminología del libro de Urantia. Una vez entendido esto, ya se puede leer sin problema. Existen 3 niveles diferentes de conocimiento, percepción, del tiempo. 1. Y además, ahora sí que utiliza la palabra percepción en el libro de Urantia. Tiempo percibido por la mente. 2 puntos. Conciencia de secuencia, movimiento y sentido de duración. Ese es nuestro nivel de percepción del tiempo, los personajes humanos. También en el astral ocurre muy claramente. En general, en los niveles en los cuales opera el diseño de dualidad. Cuando se sale de la dualidad, allí hay un acompañamiento de un cambio de las condiciones
de la percepción y una deslimitación de la operativa de la mente. Este era el primer nivel, aquel que nosotros conocemos muy bien. Tiempo percibido por la mente, 2 puntos, conciencia de secuencia, movimiento y sentido de duración. Segundo nivel de percepción del tiempo. Tiempo percibido por el espíritu. Discernimiento del movimiento hacia Dios y conciencia del movimiento de ascensión hacia niveles de divinidad en aumento. Bien, ¿cómo podemos entender esto? Pues muy sencillo. ¿Cuántas veces hemos oído que en otros niveles, fuera de la dualidad, por ejemplo, un maestro que ha ascendido, un maestro ascendido, fijaos que dice aquí, conciencia del movimiento de ascensión hacia niveles de divinidad en aumento, no dice máximos, no dice absolutos, dice en aumento. Es decir, cuando tú has evolucionado espiritualmente, has expandido tu consciencia, has deslimitado la operativa de tu mente y has salido de la dualidad, del diseño de dualidad, entonces eres capaz de ver simultáneamente, por ejemplo, todo tu ciclo de reencarnaciones. Lo ves simultáneamente. Está sucediendo a la vez, aunque el personaje que vive cada secuencia vital del ciclo lo interpreta en términos de secuencialidad, una vida, luego la otra, coincidente, por ejemplo, con el drama histórico de un determinado escenario, como el de la Tierra, una vida en los romanos, otra en la Edad Media, otra en el Renacimiento y otra en la actualidad, y otra en el futuro. Pero cuando tú has trascendido el tiempo, has ascendido, ascendido, eres un maestro ascendido que ha ascendido hacia niveles de divinidad en aumento, entonces para ti la percepción del tiempo es simplemente la percepción de el único propósito unificado que tiene el universo, que es, una vez que has descendido hacia la limitación, el retorno hacia lo absoluto. Y entonces eres consciente de la evolución. Por ejemplo, un maestro ascendido, de los reveladores que tenemos ahora mismo comentando en Espacio Sutil, pues por ejemplo, Set nos lo dice, el Ramta, ellos incluso nos explican cómo es su percepción. Set específicamente te explica cómo es su percepción. Dice, mira, yo veo de ti todo tu ciclo de reencarnaciones. Entonces, para hablar contigo, tengo que hacer un esfuerzo especial para situarme en el punto en el que tú crees que estás. Porque estás en todos a la vez, pero tengo que ir al punto donde tú crees que estás. Con lo cual, para mí, tu tiempo histórico no cuenta. Yo no estoy en el nivel de percepción 1, tiempo percibido por la mente. Yo estoy en el nivel de percepción 2, tiempo percibido por el espíritu. Con lo cual, para mí el tiempo es el de tu evolución, no tu tiempo histórico. Segundo nivel, tiempo percibido por el espíritu, discernimiento del movimiento hacia Dios de la ascensión y conciencia del movimiento de ascensión hacia niveles de divinidad en aumento. Los maestros ascendidos tienen un sentido, una percepción del tiempo en este segundo nivel, diferente a lo nuestro. Tercer nivel, la personalidad crea, y aquí está poniendo en cursiva, enfatizando la palabra crea, la personalidad crea un singular sentido del tiempo mediante el discernimiento de la realidad con mayúsculas, más una conciencia de presencia y la noción de duración. Este tercer nivel es mayor que el de los maestros ascendidos y es un nivel en el que tú, no podemos entenderlo desde aquí, pero tú estás creando tu experiencia, descendiste, llegaste al nivel máximo de la limitación, experiencia humana, volviste a ascender y estás ya muy avanzado y tú generas ahí tu propia experiencia con un singular sentido del tiempo, que es el que tú defines en cada momento, mediante el discernimiento
de la realidad, porque ya eres muy consciente y tienes una comprensión profunda integrada en ti de qué es lo que ocurre en realidad. Entonces tú ya eres un creador perfectamente consciente y libre de tus propias experiencias, más una conciencia de presencia y noción de duración establecidas según lo que tú creas, es decir, según lo que tú necesites en cada momento para una experiencia concreta, según lo que a ti te dé la gana. Es que generas tu propio entorno de realidad. Es más avanzado que el nivel de percepción del tiempo de los maestros ascendidos y mucho más avanzado que nuestro nivel de percepción del tiempo. Yo especulo que este tercer nivel se corresponde con el nivel absonito o incluso más allá del nivel absonito. Esto podría asimilarse a experiencias en el universo central de Abona, pero ni nos lo dicen ni podemos saberlo, es una especulación. Bien, sigue diciendo, cambia de tema. Aquí el libro Durantia va hablando de varias cosas para darte algunas pinceladas. Son cosas que no puede explicarte bien, entonces te va dando pinceladas de una cosa y de otra y te vas generando tú ahí pues un poco el cuadro, ¿no? El puzzle. Dice el penúltimo párrafo. Los no espirituales animales, no espirituales en el sentido de que el diseño de la experiencia del animal, como es una experiencia mucho más limitada que la experiencia humana, pues no viene ocupada por el fractal de la fuente directamente, como sí ocurre con el humano, pero es una experiencia del fractal de la fuente generada por él, aunque no la ocupe para tener la experiencia de personaje en ese sentido. Los no espirituales animales solo conocen el pasado y viven en el presente. Pues tendrá que ser así. ¿Esto quiere decir que los animales no perciben el futuro? Pues podría ser, podría ser, podría ser, podría ser. No estoy seguro. Yo a mi mascota le digo con nuestro pequeño lenguaje de comunicación de 50 palabras que ha logrado aprender, le digo que vamos a tal sitio y él ya sabe que en el futuro estará en tal sitio y se pone muy contento. Entonces no lo sé, no lo sé. Los no espirituales animales solo conocen el pasado y viven en el presente. Tendrá que ser así. El hombre habitado por el espíritu, bien dicho, tiene poderes de previsión, discernimiento, puede visualizar el futuro. Bueno, no sé, mi mascota cuando se pone contenta yo creo que visualiza el sitio donde le digo que vamos. Puede ser que simplemente la palabra ya le ponga contenta. Lo dudo. Yo creo que visualiza el sitio al que le digo que vamos, pero igual es una sensación muy diferente a la visualización. Solo las actitudes progresistas, esto es importante lo que va a decir el libro durante aquí, solo las actitudes progresistas en el sentido espiritual, no en el sentido ideológico, solo las actitudes progresistas y que miran hacia adelante son personalmente reales. Bien, ahora mismo somos personajes completamente materializados y casi nada divinizados, con lo cual estamos en la irrealización. Nos vamos realizando según nos espiritualizamos y nos vamos divinizando. Solo las actitudes progresistas y que miran hacia adelante espiritualmente son personalmente reales. Solamente los personajes que se enfocan en su evolución espiritual se comienzan a realizar, si no siguen irreales, en la más absoluta confusión. La ética estática y la moral tradicional, véase las religiones evolutivas, son tan solo levemente superanimales. Vaya carga descriptiva de lo que son las religiones evolutivas da aquí el libro Durantia. La ética estática y la moral tradicional son tan solo levemente superanimales. Y ahora viene lo importante y con lo que nos tenemos que quedar.
Tampoco es, no, está poniendo más ejemplos, lo importante viene después. Tampoco es el estoicismo un grado elevado de autorrealización. Y era una de las filosofías personales más avanzadas de la antigüedad. Pero dice la revelación espiritual, tampoco el estoicismo es un grado elevado de autorrealización. Ahora sí, la ética y la moral se hacen verdaderamente humanas, humanas en el sentido de el humano espiritualizado o divinizado, cuando son dinámicas y progresistas, adaptables en todo momento, no cristalizadas en una verdad que en su momento podía ser aceptada por todos perfectamente, pero la evolución posterior de la conciencia, la expansión de la consciencia, hace que esa verdad requiera de adaptación, porque si no ya no vale, no te lleva a otros niveles de realidad o de verdad superiores. Es como si tú subes una escalera, escalón 1, 2, 3, y el cuarto y el quinto te los han quitado y no puedes seguir hacia el sexto, séptimo, octavo. Te los han quitado, te has quedado en el escalón cuarto. La religión evolutiva con sus verdades dogmáticas cristalizadas te dejan en el escalón cuarto y no te permiten seguir subiendo los escalones. La ética y la moral se hacen verdaderamente humanas cuando son dinámicas y progresistas y no se quedan en el cuarto escalón porque te han suprimido el quinto y el sexto, sino que el quinto y el sexto están y puedes seguir subiendo, llenas de vida de la realidad universal. La personalidad humana no es meramente un fenómeno colateral de los acontecimientos del tiempo y el espacio. Esto es importantísimo porque es un guiño del libro de Urantia a la armonización con la información espiritual recibida 100 años más tarde. Es que el libro de Urantia no es que no lo sepa, es que no te lo cuenta, pero te lo deja insinuado, y lo vamos a ver en este párrafo. La personalidad humana no es meramente un fenómeno colateral de los acontecimientos del tiempo y del espacio. No somos una consecuencia del mundo. La personalidad humana también puede actuar como causa cósmica de tales acontecimientos. Somos los creadores. Podemos alcanzar un nivel de evolución espiritual, divinización, espiritualización, expansión de conciencia, tal que nos demos cuenta de quiénes somos en realidad y nos convirtamos en creadores conscientes, en vez de en efectos del mundo, en conscientes de que somos causa del mundo, la inversión de la que hablaba en Curso de Milagros. Pues bien, aquí acaba este epígrafe, el espacio y el tiempo es lo que Urantia quería, los reveladores de Urantia querían contar hace 100 años. Hoy nos pueden contar y nos cuentan muchísimas más cosas, pero está bien entender lo que se contaba hace 100 años, cómo es perfectamente armonizable con información más reciente y que sigue dándole una perfecta lógica a lo dicho en el libro de Urantia, con un enriquecimiento muy superior, porque lo estamos armonizando con información de 100 años más tarde. Pues bien, aquí acaba el comentario a este epígrafe 5. Para la siguiente sesión acometeremos el epígrafe 6, el supercontrol universal. Esto será en otro momento y este otro momento será cuando tenga que ser. Esto del supercontrol universal es interesantísimo, interesantísimo, ya lo veréis. Hasta entonces, prospector.